Hola, soy el ingeniero Yamil Mena, soy ingeniero de procesos del sector Oil and Gas. El nombre del curso es Process Modeling Using Aspen HYSYS versión 9. El nivel del curso es básico intermedio. Comencemos. El alcance de este módulo es el siguiente. En este ejemplo, un sistema de recolección de gas localizado en un terreno variable será utilizado para las capacidades de estado estacionario en HYSYS. En la siguiente figura se muestra la configuración física del sistema superpuesto a un mapa topográfico. El sistema consta de 4 pozos distribuidos en una superficie aproximada de 2 km² que conecta a una planta de gas por medio de una red de tuberías. Este es el mapa topográfico y aquí tenemos 4 pozos: 1, 2, 3 y 4. Tenemos aquí el sistema de recolección por tuberías y tenemos la planta de gas. También tenemos las curvas de nivel con la altura de cada curva, ¿no? Y su altura, su nivel de terreno. Entonces, lo que vamos a hacer en este módulo es simular todo este sistema. En este caso, el gas es variado. Se tiene un gas ácido como un gas dulce que va a ser combinados en una tubería de una mezcla de gas condensado. El mezclador combina las corrientes de entrada de gas de los pozos periféricos a un colector. Las líneas que se extienden de esta estación central a cada pozo individual se modelan en HYSYS utilizando la operación Pipe Segment. Dado que la planta se encuentra en una zona de terreno mixto, los cambios de elevación deben ser contabilizados en los segmentos de tubería Pipe Segment. Se usarán operaciones de adición de mixer para modelar los puntos de mezcla donde los flujos de los pozos remotos se combinan en líneas comunes. Bueno, el objetivo de aprendizaje de este módulo es el siguiente. Una vez que se haya completado este módulo, podrás usar PySegment en HYSYS para modelar tuberías. Requisitos previos: antes de comenzar necesitas saber cómo agregar corrientes y operaciones unitarias. Entonces, una visión general del proceso. Vamos a trabajar con tuberías de acero al carbono Schedule 40 y enterradas a una profundidad de 1 metro en todos los ramales, y todas las tuberías no van a estar aisladas. Los diámetros de la tubería para cada ramal serán los siguientes. Vamos a tener 7 ramales con diámetros de 3, 4 y 6 pulgadas. Los datos de elevación para cada uno de los ramales se proporcionan en la siguiente tabla. Aquí tenemos un resumen de todos los ramales, el número de segmentos, la longitud de los tramos, y tenemos la diferencia de elevación. Ya en base a estas tablas vamos a ir armando nuestro modelo. Al final tenemos que llegar a este diagrama de procesos en el HYSYS. Al final vamos a analizar todas las condiciones de este proceso. Bueno, aquí tenemos siguiente paso, que sería construir la simulación. Este proceso va a ser modelado con el paquete fluidos Penn Robinson y se va a utilizar el ejemplo guardado en la anterior clase de caracterización de crudo, donde teníamos 4 líneas de 4 pozos instaladas. Vamos a abrir ese ejemplo y vamos a darle estas condiciones a las 4 líneas de flujo.
Bueno, entonces aquí tengo abiertas las 4 líneas de materia en las que vamos a trabajar. Bueno, entonces aquí dentro en la línea del pozo número 1, Gaswell 1, vamos a darle las siguientes condiciones de temperatura, presión y flujo. Vamos a trabajar en el sistema inglés, entonces en la temperatura sería 105 grados Fahrenheit, la presión 600 pSI y el flujo sería 935 libra-mol hora. Cerramos y abrimos la corriente del pozo 2. En este pozo introducimos la temperatura 115, presión 500 y flujo 825 libra-mol hora. Cerramos esta corriente y vamos a la corriente 3. En la corriente 3 introducimos datos de temperatura 115 y vamos a introducir el dato de flujo que sería 1270. Aquí vamos a dejar la presión sin vacía y luego cuando vamos armando el sistema vamos a calcular la presión de este pozo, la presión de salida de este pozo. Igualmente en la tubería del pozo 4, la temperatura 95 grados Fahrenheit, la presión lo dejamos vacío, introducimos el flujo que sería 1200 libra-mol hora. Entonces ya tenemos las condiciones de presión, temperatura y flujo de los 4 pozos. Entonces vamos a ir armando la red de tuberías, el sistema de recolección hasta la planta de gas. Aquí vamos a agregar segmentos de tuberías que se llaman pipe segments. Tiene la opción de elegir entre varios tipos de correlaciones para el cálculo de flujo bifásico y para el cálculo de caída de presión. Aquí tenemos algunos de ellos. Utiliza las ecuaciones de Beck-Sambril, Gregory, Asís. Y aquí vamos a ir viendo dentro del ejemplo las diferentes opciones que tiene el programa para el cálculo de caída de presión, tipo de flujo, etc. Ya entonces el primer paso sería agregar estas tuberías, estos pipe segments o segmentos de tuberías. Para agregar los pipe segments vamos a la paleta de objetos, vamos a abrir con F4 y seleccionamos este segmento de tubería que está dentro de la paleta. Aquí agregamos un segmento de tubería o pipe segment y nos sale esta tubería en nuestro diagrama de procesos. Entonces lo que vamos a hacer es darle, en primer lugar, abrirlo y darle las corrientes de ingreso y salida, los nombres. El nombre del primer pipe segment sería branch 1. La corriente de ingreso sería el del pozo Gaswell 1 y la corriente de salida sería B1 out. Entonces aquí lo que nos queda es darle también el nombre a la corriente de energía, que sería B1Q. El siguiente paso sería seleccionar el método de cálculo y esto lo vamos a hacer en parámetros. Entonces estamos en la pantalla de inicio y vamos a ir a parámetros.
Y aquí es donde tenemos las ecuaciones. Tenemos para tuberías horizontales las correlaciones de flujo para tuberías horizontales. Y aquí tenemos las ecuaciones que dispone este programa de Bexambril, de Olga, de Gregory Asís, etcétera, y otras que tiene aquí. En este caso vamos a dejar por defecto con la correlación de Bexambril. Aquí tenemos también las correlaciones para flujo para tuberías verticales, la correlación de flujo para tuberías verticales y la correlación para tuberías inclinadas, ¿ya? Entonces por defecto dejamos Bexambril en este ejemplo y seguimos con el siguiente paso, que sería la adición de los segmentos de tuberías. Entonces para agregar los segmentos vamos a Rating y aquí vamos a ir agregando los segmentos. Hacemos clic sobre Append Segment y se nos va a agregar un segmento. Entonces, una vez que nosotros agregamos los segmentos, tenemos la opción de seleccionar si este segmento es un segmento de tubería. Se puede adicionar accesorios también, válvulas, codos de 90, de 45, etcétera. Aquí tenemos todas las opciones sobre qué segmentos, qué accesorios o un segmento de tubería. Entonces en este caso solo vamos a agregar segmentos de tuberías. Entonces aquí, una vez que agregamos el segmento, vamos a introducir los datos de longitud de ese segmento. En primer lugar, la longitud sería de 500 pies según la presentación y el cambio de elevación sería de 16 pies. Entonces tenemos una tubería de 500 pies y el cambio de elevación 16 pies. Entonces el siguiente paso sería darle el diámetro a la tubería y la especificación del diámetro y material, tipo de material. Para eso hacemos clic en View Segment. Aquí en View Segment hacemos clic y se nos abre una ventanita. Y aquí vamos a seleccionar primeramente el schedule con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a seleccionar el schedule 40. Aquí también tiene diferentes opciones, schedule mayores y menores que 40. En este caso vamos a trabajar con un estándar que es el 40. Después vamos a seleccionar el diámetro nominal. En este caso este segmento tiene un diámetro nominal de 3 pulgadas. Entonces seleccionamos 3 pulgadas. Una vez que seleccionamos 3 pulgadas, el programa me calcula directamente ya el diámetro externo y el diámetro interno. Otra opción que tenemos aquí es para elegir el tipo de material. Tenemos tuberías galvanizadas, acero al carbono, etcétera, diferentes tipos de material de tuberías. En este caso vamos a dejar con tuberías de acero al carbono. Y también aquí podemos introducir la rugosidad con la que vamos a trabajar, o del material. Por defecto HYSYS te da este dato, rugosidad y de conductividad. Vamos a trabajar con estos datos por defecto, pero si tenemos los datos de la tubería de rugosidad y de conductividad, se pueden incluir en estas dos casillas. Entonces ya tenemos adicionado el primer segmento de tuberías. En
En este primer pipe segment vamos a adicionar dos segmentos más. Vamos a introducir estos datos a las tuberías. Entonces vamos a agregar dos segmentos de tuberías más. El segundo segmento es de 410 pies la longitud y el cambio de elevación es de menos 21 pies. El diámetro de la tubería igualmente es de Schedule 40 y es de 3 pulgadas. Dejamos todo por defecto y seguimos con la siguiente tubería, que es de 325 la longitud y un pie el cambio de elevación. Igualmente esta tubería es de 3 pulgadas, Schedule 40. Entonces ya tenemos seleccionado todas estas, adicionado los tres segmentos, y aquí tenemos un mensaje que nos dice que no tenemos información sobre la transferencia de calor heat transfer en la tubería. Entonces lo último que nos falta sería estimar o darle valores a la transferencia de calor que va a utilizar la tubería. Hacemos clic en heat transfer aquí arribita y vamos a la opción estimar HTC o heat transfer, el coeficiente de transferencia de calor. Aquí es donde vamos a introducir los datos de la transferencia de calor. En primer lugar vamos a agregar la temperatura ambiente, en este caso sería de 40 grados Fahrenheit. Agregamos la temperatura ambiente y aquí tenemos unas opciones para calcular el tipo. Por ejemplo, aquí si nuestra tubería está enterrada, está en el agua o está en el aire, aquí podemos elegir. En este caso está enterrada. Aquí tenemos valores por defecto de la conductividad de la tierra, y tenemos por defecto seleccionado también la profundidad a la que está enterrada la tubería. Nosotros vamos a trabajar en todos los ejemplos con una tubería enterrada de 1 metro por defecto. Entonces aquí por defecto ya tenemos ese dato, y aquí también tenemos el tipo de correlación que utiliza para la conductividad térmica. Si tenemos datos sobre insulación o conductividad térmica, podemos agregarlos en esta casilla. Entonces, para finalizar, vamos a hacer clic en estas tres casillas y el programa me va a estimar todas estas propiedades, va a utilizar todas estas propiedades para el cálculo de transferencia de calor. Una vez que tiqueamos estas tres casillas y agregamos la temperatura ambiente, ya tenemos un mensaje de OK. Entonces sabemos que ya especificamos todos los datos necesarios para un segmento de tubería. Aquí tenemos una pregunta que sería ¿cuál es la temperatura de salida del branch 1? Entonces cerramos y podemos ver aquí la presión de salida del branch 1, que sería 507,1 psi. Tenemos una presión de entrada de 600 y una caída hasta 507. Tenemos más o menos 93 psi de caída de presión en este segmento de tubería. El siguiente paso sería agregar el branch 2, el ramal 2. Dentro de la paleta de objetos seleccionamos el pipe segment y agregamos.
Entonces aquí vamos a ir dando los datos de el nombre branch 2, temperatura de ingreso, perdón, la corriente de ingreso Caswell 2 y de salida B2 out, y la corriente de energía B2Q. Entonces aquí vamos a ir a rating y agregar los segmentos. En este caso solo vamos a agregar un segmento que tiene una longitud de 655 pies y un cambio de elevación de 75 pies. El diámetro nominal es de 4 pulgadas, schedule 40. Entonces seleccionamos el schedule y 4 pulgadas. Lo que nos falta definir aquí es el coeficiente de transferencia. Tenemos una temperatura ambiente de 5 grados centígrados y hacemos clic para que el programa estime por defecto el coeficiente de transferencia. Entonces ya tenemos el branch 2. Seguimos con introduciendo los siguientes tramos. Vamos a agregar el branch 3. La corriente de ingreso sería primero el nombre branch. La corriente del pozo 3 y sale B3 out. Y la corriente de energía B3Q. Entonces aquí en rating vamos a agregar 3 segmentos de tubería, 2 y 3. E introducimos los datos. 525, longitud 40. El diámetro es de 3 pulgadas, schedule 40. Segundo 325 menos 45 y es de 3 pulgadas. El último 670 la longitud y menos 3 pies. Y es de 3 pulgadas. El coeficiente de transferencia igual que utilizamos anteriormente, de 40 grados Fahrenheit, temperatura ambiente y aquí todavía no tenemos el mensaje de OK porque no tenemos definido la presión de este pozo, de salida de este pozo. Bueno, el siguiente paso sería adicionar un mixer. Hacemos clic en F4 y seleccionamos mixer. Dentro de la paleta objetos está la opción mixer y le agregamos a nuestro PFD. Y a este mixer vamos a darle los siguientes datos. El nombre sería Junction 1. La corriente de ingreso sería B1 out y B2 out.
La corriente sería J1 out. Entonces aquí lo que estamos haciendo es recolectar, digamos, o mezclar la producción de estos dos pozos. Esto podría ser la operación de un colector. Y de aquí vamos a tener una línea que recolecta la producción de estos dos pozos, del pozo 1 y del pozo 2. En los mixers tenemos dos opciones en parámetros para estimar la presión de trabajo. Uno es darle la presión más baja. ¿Ya? La otra opción sería ecualizar todo. En este caso vamos a seleccionar la que trabaje con la presión más baja. Esto quiere decir que aquí tenemos que el pozo 1 tiene una presión de 507,1 y el pozo 2 de 493. Lo que le estamos diciendo es que a este mixer la presión de salida de la corriente de salida sea la de la presión más baja de estas dos corrientes. Entonces la presión de salida va a ser 493,1, igual que esta, porque es la más baja de las dos. El siguiente paso sería agregar el branch 4, que sería la salida de este mixer, de este mezclador. Agregamos un segmento de tubería, introducimos los datos. Y aquí vamos a agregar solo un segmento de tubería de 1165 pies y menos 3 el diferencial de elevación. Y el diámetro de esta tubería es de 4 pulgadas, que es el 40. Entonces seleccionamos. Y el coeficiente de transferencia el mismo para todo el sistema. 40 grados Fahrenheit la temperatura ambiente. Y seleccionamos estas casillas para estimación del coeficiente de transferencia. Bueno, el siguiente paso sería adicionar el siguiente segmento, el branch 5. Y vamos a conectar la salida del pozo 4. Entonces tenemos aquí el pozo 4, la corriente de entrada, y tenemos que sería la salida B5 out y la corriente B5Q. Esta tubería, aquí tenemos dos segmentos o dos tramos. El primero de 590 pies menos 25, y estos son de 3 pulgadas, schedule 40. El siguiente sería 540 menos 25 y de 3 pulgadas. Damos los datos de transferencia y cerramos. Aquí también no tenemos definido todavía la presión, entonces todavía no me calcula
la tubería. Por eso es cuando no tenemos datos, tenemos las corrientes en color celeste y los equipos en color amarillo cuando le falta alguna especificación. Bueno, el siguiente sería adicionar otro mixer. B3O y B4. Entonces, este mixer vamos a juntar las corrientes del pozo 3 y de los pozos 1 y 2. Seleccionamos la corriente B4 out y B3 out. Entonces, aquí ya tenemos seleccionado las corrientes o unidas y nos dice que vamos a utilizar el parámetro de ecualizar todo. Entonces, aquí cuando demos este parámetro de ecualizar en parámetros, aquí lo que vamos a hacer es calcular la presión de salida del pozo 3, la presión necesaria o requerida de salida de este pozo para que se ecualice con la presión de llegada de esta línea. Entonces le damos esta opción en parámetros, ecualizar todo, y lo que hace es calcular la presión aquí de salida de 617,9 para que se ecualice con esta presión de 384.9. Entonces, a darle esta opción de cálculo, me calcula la presión de salida del pozo 3. Entonces, aquí tengo estas preguntas. ¿Cuál es precisamente la pregunta de cuál es la presión del pozo 3? Es lo que ya vimos. Sería de 617,9. Y bueno, como se calculó esto es mediante esta opción del mixer para ecualizar todo. Entonces el siguiente paso sería adicionar el siguiente segmento de tubería a la salida de este colector. Adicionamos un segmento y aquí tenemos branch 6 a la corriente J2 out, la salida sería B6 out, B6Q la corriente energía, y en rating adicionamos los segmentos. En este caso es un solo segmento de 985 pies menos 52 y diámetros de 6 pulgadas. Entonces aquí especificamos el coeficiente de transferencia por defecto y cerramos. Aquí agregamos la siguiente, otro mezclador, y lo que vamos a mezclar es la corriente de esta línea con la corriente del pozo 4, y vamos a calcular igualmente la presión de salida del pozo 4. Entonces agregamos un mixer mezclador y damos
B6O y B5O. Aquí sería J3O. Entonces aquí hacemos lo mismo. Vamos a ecualizar las presiones para calcular la presión de salida del pozo 4. Parámetros, seleccionamos ecualizar todo. Y aquí ya tenemos definida la presión de salida del pozo 4. Entonces, finalmente agregamos el último segmento de tubería, que sería el branch 7. Branch 7 sería J3O. La salida sería B7O. B7Q. Agregamos un segmento 1115 pies menos 45. Y este segmento es de 6 pulgadas. Schedule 40. Bueno, aquí ya tengo agregado todo el sistema y el último paso sería ingresar a Performance y analizar los resultados. Ya, entonces aquí ya tengo agregado todo el sistema de recolección de los 4 pozos y vamos a analizar los resultados. Para analizar los resultados tenemos que ingresar a Performance. Abrimos los segmentos de tuberías y vamos a Performance. Una vez que estamos aquí en Performance, hacemos clic en View Profile y nos sale esta tablita donde aquí tenemos todos los cálculos que en base a las correlaciones que hemos seleccionado tenemos en primer lugar tenemos la longitud, distancia y tenemos las caídas de presión de acuerdo a la longitud, temperatura igual, la fracción de vapor. Aquí tenemos la transferencia de calor, el tipo de flujo de acuerdo a la correlación que hemos seleccionado es distribuido. También tenemos el gradiente de fricción, el delta P. Tenemos datos también sobre el número de Reynolds y la velocidad del líquido y la velocidad de vapor. Ya, o sea, aquí tenemos todos los cálculos hidráulicos. Esta sería la tabla de resultados y aquí tenemos la opción de ver los gráficos en plot. Y aquí podemos ver primero el gráfico de perfil de elevación. Después podemos ver el perfil de temperaturas, presión, de la fracción de vapor, de la velocidad del líquido, esto del número de Reynolds, de la velocidad del líquido, la velocidad de vapor. O sea, tenemos gráficas de todas las tablas que hemos calculado. Hacemos clic, una vez que salimos de esto, hacemos clic en Flow Assurance. Y aquí vamos a poder hacer los análisis sobre la velocidad de erosión, por ejemplo.
Entonces aquí en la velocidad de erosión tenemos las opciones de elegir el método. Tenemos la norma API RP14E y aquí tenemos otra norma que nos dice para servicio continuo o para servicio discontinuo. Ya, entonces vamos a seleccionar con servicio continuo y nuestra constante C de 100 por defecto, y vamos a calcular la velocidad de erosión. Tenemos aquí el gráfico de velocidad de erosión sobre la velocidad del fluido. En la línea de color rojo vendría a ser la velocidad de erosión y la línea de color azul la velocidad del fluido. Vemos que la velocidad del fluido está debajo de la línea de velocidad de erosión. Entonces aquí se está cumpliendo con este criterio de diseño de tuberías, de que la velocidad del fluido debe estar por debajo de la velocidad de erosión. También podemos ver sobre una gráfica sobre la temperatura de formación de hidratos. Vemos aquí que la temperatura de formación de hidratos es la de color azul y la temperatura del perfil, o sea de la tubería, es del color rojo. Vemos que no se formarían hidratos ya que nuestro perfil de temperatura está por encima de la temperatura de formación de hidratos, que es la línea de color azul. Otras opciones también que se puede analizar en el Flow Assurance sería el análisis Slack. Y aquí vemos vemos las condiciones de Slack. En este caso no se forman Slack, no tenemos datos. Y también aquí tenemos una opción para ver la deposición. Entonces estos serían los métodos para analizar estas tuberías. Esto sería en el Flow Assurance, donde podemos ver todos estos análisis de erosión, hidratos, también de corrosión. Aquí se pueden dar los datos de inhibidor de corrosión. Entonces tiene varias opciones este programa. Si vemos el diagrama, vemos que aquí tenemos dos tramos de tuberías que están en color amarillo. Si entramos aquí, nos da un mensaje que nos dice que el delta P es mayor al 10%. Entonces, si nosotros analizamos esta tubería en el Flow Assurance y vemos la velocidad de erosión, en este caso vemos que la velocidad del fluido está por encima de la velocidad de erosión. Entonces aquí tenemos una velocidad del fluido que estaría, digamos, fuera de los rangos normales para una buena operación de una tubería, ¿no? Debería esta línea estar por debajo de la línea roja, la línea azul, como veíamos en la anterior tubería. También por eso es que existe, digamos, una mayor caída de presión. Entonces, si vemos esta tubería, no está cumpliendo con los parámetros de caída de presión y de velocidad del fluido debajo de la velocidad de erosión. Entonces, una solución para que esta tubería cumpla con estos parámetros podría ser cambiar el diámetro, ¿no?
Si nosotros cambiamos o incrementamos el diámetro a 8 pulgadas, vemos que ya no existe ese mensaje de caída de presión. Y si vemos la velocidad de erosión, vemos que está por debajo, la velocidad del fluido está ahora sí por debajo de la velocidad de erosión. Ya entonces, incrementando el diámetro de este segmento de tubería, se puede corregir, digamos, las variables para el diseño de tuberías. Igualmente en este pozo tenemos el mismo mensaje sobre la caída de presión. Si vemos la velocidad de erosión, la curva igualmente está, la del fluido está por encima de la velocidad de erosión. Entonces habría que modificar o incrementar el diámetro, o también otra opción es disminuir el caudal, ¿no? Pero serían las dos opciones para que cumpla con esos criterios. Este sería el análisis sobre el diseño de tuberías con el PI segment. Bueno, eso es todo el contenido del módulo de hoy. Muchas gracias.